9 meses, 270 días, flotando en la nada. Ese es el peaje para llegar a Marte hoy. Un viaje larguísimo y peligroso, encerrados en una lata metálica, expuestos a la radiación del cosmos y a los estragos que la microgravedad causa en el cuerpo. Por más de medio siglo hemos salido al espacio a lomos de gigantes de fuego y furia. Pero nuestro método es como intentar cruzar un océano cósmico en una barca de remos. Es lento, ineficiente y se bebe una cantidad de recursos casi absurda. Pero, como vimos en un vídeo no hace mucho, la física para cortar ese viaje de 60 a 45 o incluso 30 días ya existe. Y esta es la batalla que definirá nuestro futuro en el espacio. Es el cara a cara entre la fuerza bruta de los cohetes químicos, la tecnología que nos llevó a la Luna, y la eficiencia silenciosa y tenaz de los motores de plasma. Hoy vamos a ver la física y la ingeniería que hay detrás de cada uno. Vamos a ver las ecuaciones que dictan quién gana la carrera a Marte y cómo. Este es el verdadero mapa para conquistar el planeta rojo. ¿Pero dónde estamos en la actualidad? Cada cohete que nos ha dejado con la boca abierta, desde los primeros que arañaron el cielo hasta los monstruos que llevaron a la humanidad a la Luna en las misiones Apolo, todos comparten el mismo corazón, un motor químico. Su principio es, en el fondo, simple y brutalmente poderoso. Pura tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Si tuviéramos que compararlo con superhéroes, los cohetes químicos son como Hulk, explosivos, con una fuerza descomunal, perfectos para el primer golpe. Te sacan de problemas cuando necesitan mover montañas, pero no puedes mantener a Hulk enfadado para siempre. Un motor químico es básicamente una explosión controlada y muy bien dirigida. Se mezclan dos sustancias, un combustible como el hidrógeno líquido y un oxidante como el oxígeno líquido, y se les prende fuego. El resultado es una reacción violenta que libera una cantidad masiva de energía, convirtiendo esos líquidos en un gas a una temperatura y presión infernales. Ese gas incandescente solo tiene una vía de escape, la tobera del cohete. Esa pieza con forma de campana es una obra de arte de la ingeniería, diseñada para coger ese gas caótico y acelerarlo a velocidades supersónicas. La fuerza que empuja el cohete hacia arriba, su empuje, depende de dos cosas: cuánta masa escupe por segundo y a qué velocidad lo hace. Un motor como el Merlin 1D de SpaceX puede generar más de 845 kilonewtons de empuje. El legendario Saturno V, el gigante que impulsó las misiones Apolo, generaba en su primera etapa unos asombrosos 34.500 kilonewtons. Es una fuerza descomunal y es absolutamente necesaria. Para escapar de la gravedad de la Tierra tienes que alcanzar los 11,2 kilómetros por segundo, la velocidad de escape. Vencer la gravedad es una pelea contra un gigante y solo se le puede ganar con un golpe inicial masivo. A día de hoy los cohetes químicos son los únicos que pueden darnos ese empujón para soltar las cadenas de nuestro planeta. Pero tanto poder tiene un precio dictado por una de las ecuaciones más importantes y tiránicas de la astronáutica, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, formulada por el visionario científico ruso Konstantin Tsiolkovsky en 1903. Esta ecuación nos dice cuánto puede cambiar su velocidad un cohete, lo que llamamos delta V, y lo que nos revela es bastante deprimente. La ecuación dice que el delta V que puedes conseguir es proporcional a la velocidad de los gases de escape, pero logarítmicamente proporcional a la relación entre la masa total del cohete con combustible y su masa final sin combustible. La palabra clave es logarítmicamente. Significa que por cada poquito de velocidad extra que quieras, necesitas añadir una cantidad de combustible exponencialmente mayor. Y ahí está la tiranía. La inmensa mayoría de la masa de una nave que va a Marte no es la tripulación ni la carga, es el propio combustible. Para una misión a Marte se calcula que el 90% de la masa de la nave en órbita sería solo combustible. Es como si para llevar una lata de refresco a la otra punta del mundo
tuvieras que meterla en un camión cisterna gigante, que a su vez va dentro de un superpetrolero. La mayor parte de energía la gastas en mover el combustible que necesitarás más tarde. O imagínalo así, es como si Thanos quisiera llevar las gemas del infinito, pero tuviera que transportarlas en un camión cisterna del tamaño de un planeta, lleno del combustible que necesita para mover ese propio camión. La mayor parte de su poder se gasta moviendo el combustible, no cumpliendo su objetivo. Esto tiene dos consecuencias nefastas. La primera, el tiempo de viaje, como el combustible es limitado, no podemos permitirnos ir en línea recta y a todo tren. Tenemos que usar trayectorias de mínima energía, como la órbita de transferencia de Hoffman. Son rutas que ahorran combustible, pero que son terriblemente lentas. Y de ahí salen esos viajes de 6 a 9 meses. La segunda, el riesgo 9 meses en el espacio profundo, significan 9 meses de exposición a la radiación solar y a los rayos cósmicos, lo que dispara el riesgo de enfermedades para los astronautas. Significa 9 meses de atrofia muscular y pérdida de hueso por la microgravedad. Significa más tiempo para que algo falle. Reducir el tiempo de viaje es una necesidad para la seguridad de la tripulación. Además, los motores químicos están tocando techo. Su eficiencia se mide con algo llamado impulso específico, o ISP. Es para que nos entendamos como los kilómetros por litro de un coche. Para los cohetes químicos, el ISP está limitado por la propia energía de sus combustibles. Los más eficientes, que queman hidrógeno y oxígeno, llegan a un máximo de 450 segundos en el vacío. La velocidad de sus gases rara vez pasa los 4,5 kilómetros por segundo. No pueden dar más de sí, es un límite físico. Así que este es nuestro campeón, poderoso, probado y esencial para salir de la Tierra, pero es un campeón con una armadura muy pesada y muy poca estamina. Es un velocista, no un maratoniano, y para las distancias interplanetarias necesitamos un corredor de fondo. Ahora imagina que en lugar de un empujón violento de unos minutos, pudiéramos dar un soplido constante, casi imperceptible, pero sin parar durante semanas o meses. Al principio el movimiento sería minúsculo, pero día tras día esa caricia persistente iría acumulando velocidad, empujando la nave cada vez más y más rápido, hasta alcanzar cifras que un cohete químico ni podría soñar. Esa es la filosofía del motor de plasma, un motor de propulsión eléctrica. Si los cohetes químicos son Hulk, los motores de plasma son el traje de Iron Man. No te dan un golpe brutal instantáneo, pero tienen una eficiencia inteligente y constante. Tony Stark no necesita la fuerza bruta cuando tiene un reactor ARC en el pecho que le da energía ilimitada. El plasma es eso, inteligencia energética a largo plazo. No se basa en la violencia química, sino en el poder y la elegancia del electromagnetismo. Su combustible no es un líquido volátil, sino un gas noble como el xenón o el kriptón, y su secreto es transformar ese gas en el cuarto estado de la materia, el plasma. ¿Y qué es el plasma? A menudo se le llama gas ionizado. Si calientas un sólido, se hace líquido. Si lo calientas más, se hace gas. Y si le metes todavía más energía a ese gas, los electrones se arrancan de sus átomos. El resultado es una sopa superenergética de iones positivos y electrones negativos. Es el estado de la materia del Sol y las estrellas. Es literalmente fuego estelar. Un motor de plasma es una máquina diseñada para crear y, sobre todo, acelerar ese plasma usando campos eléctricos y magnéticos para expulsar los iones a velocidades de vértigo. Hay varios diseños, pero hoy vamos a ver los más prometedores. El propulsor de efecto Hall es probablemente la tecnología de plasma más madura. La misión Psyche de la NASA, que viaja hacia un asteroide metálico, los usa. El 8 de noviembre de 2023 Psyche hizo historia al realizar el primer encendido de propulsores de efecto Hall en el espacio interplanetario. Fue un momento crucial. Por primera vez una nave usaba esta tecnología no solo para mantenerse en órbita terrestre, sino para cruzar el vacío entre planetas. Psyche llegará al asteroide metálico homónimo en 2029 después de un viaje de 6 años
impulsada casi exclusivamente por sus motores de plasma. Es la prueba de concepto viviente de que el futuro del espacio profundo es eléctrico. En estos motores el gas entra en un canal, un campo magnético atrapa a los electrones que empiezan a girar formando un anillo de corriente. Cuando los átomos del gas chocan contra este torbellino se ionizan, un campo eléctrico los acelera y los dispara hacia afuera a velocidades que pueden llegar a los 30 km por segundo. Es un sistema flipante que ya funciona en cientos de satélites. De hecho, la misión Psyche de la NASA, que se lanzó en 2023, está haciendo historia como la primera nave interplanetaria en usar propulsores de efecto Hall. Con sus 4 motores SPT-140 la están impulsando hacia el cinturón de asteroides a velocidades de hasta 200.000 km por hora, demostrando que esta tecnología puede llevarnos más allá de la órbita lunar. Luego está el peso pesado, el propulsor magnetoplasmadinámico o MPD. Si los HAL son elegantes, los MPD son la fuerza bruta del plasma. Están diseñados para manejar muchísima más potencia. A principios de 2026, los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory de la NASA probaron con éxito un prototipo de propulsor MPD que usaba vapor de litio. Alcanzó potencias de hasta 120 kilovatios, el nivel más alto registrado en pruebas de este tipo en Estados Unidos, con su electrodo central superando los 2800 grados Celsius y expulsando un penacho de plasma de un intenso color rojo. Estos son los motores que, conectados a un reactor nuclear, podrían de verdad mover naves tripuladas a Marte. Y finalmente, el más futurista y mi favorito, el VASIM, o motor de magnetoplasma de impulso específico variable. Desarrollado por Ad Astra Rocket Company, liderada por el exastronauta Franklin Chang Díaz, el VASIM es como una caja de cambios para el espacio. No tiene electrodos en contacto con el plasma, lo que soluciona el problema del desgaste. Usa ondas de radio para calentar el gas a millones de grados, más caliente que la superficie del Sol, y una tobera magnética lo dirige y acelera. Lo más flipante es que puede cambiar de marcha. Puede elegir entre más empuje y menos eficiencia o un empuje minúsculo con una eficiencia increíble para los largos tramos de viajes interplanetarios. Es como el modo Warp de Star Trek. No te lanza a velocidad de la luz instantáneamente, pero acelera de forma constante y controlada hasta alcanzar velocidades que parecen imposibles. Y al igual que el USS Enterprise puede ajustar su velocidad Warp según la situación. El VASIM puede elegir entre velocidad de crucero para eficiencia máxima o máxima potencia cuando necesitas maniobrar. La ventaja de estas tecnologías no es su empuje, de hecho es ridículamente pequeño. Un propulsor HAL puede generar la fuerza equivalente al peso de una moneda en tu mano. Jamás despegarías de la Tierra con uno. ¿Y dónde está la magia entonces? En su impulso específico. Mientras los químicos se quedan en 450 segundos, los de plasma empiezan en 1500 y apuntan a más de 30.000 segundos en diseños teóricos. Esto se debe a que la velocidad de sus partículas no depende de una reacción química, sino de la cantidad de electricidad que puedas darles. Pueden acelerar el propelente a 50, 100 o incluso 200 km por segundo. Y ahora volvamos a la ecuación de Siukowski. Al multiplicar por 10 la velocidad de escape, el rendimiento se dispara. Según la NASA, esta propulsión usa hasta un 90% menos de propelente que los cohetes químicos. De repente, esa nave, que era un 90% combustible y un 10% carga útil, invierte sus números. Y esto, amigos, lo cambia todo. Con un motor de plasma, una nave podría acelerar sin parar durante la mitad del viaje, luego darse la vuelta y frenar durante la otra mitad, llegando a Marte en una fracción del tiempo. La NASA ha financiado conceptos que hablan de viajes de 2 meses. Rosatom, la corporación estatal rusa, ha hecho afirmaciones aún más flipantes, sugiriendo que en un futuro remolcador espacial nuclear podría hacer el viaje en solo 30 a 60 días. Un viaje de 1 mes a Marte va mucho más allá de una simple mejora. Reduce la exposición a la radiación, disminuye los problemas de salud,
simplifica el soporte vital y permite misiones de ida y vuelta mucho más rápidas. Sería la diferencia entre un viaje en una carabela del siglo XV y un vuelo transatlántico de hoy. Es otra de esas tecnologías que necesitamos para abrirnos las puertas del sistema solar. Bueno. Tenemos a nuestros dos campeones. En una esquina, la fuerza explosiva del cohete químico. En la otra, la eficiencia implacable del motor de plasma. Entonces, ¿quién gana la batalla para conquistar Marte? La respuesta no es uno u otro, la respuesta es cuál, cuándo y cómo. El mapa real para llegar a Marte no se dibuja eligiendo un ganador, sino entendiendo que esto es la creación de un equipo. Aquí no hay debate, el cohete químico gana por KO en el primer segundo. Como vimos, un solo motor químico genera millones de newtons de empuje. Un motor de plasma, con suerte, unos pocos. La relación empuje-peso es incomparablemente superior en la química. ¿Y por qué importa realmente esto? Pues por una palabra, gravedad. La Tierra es un pozo gravitatorio profundo y para salir de él tienes que hacerlo rápido. Cada segundo que pasas luchando contra la gravedad es combustible desperdiciado. Un motor de plasma con un soplido se quedaría ahí, gastando su propelente sin poder subir. Veredicto de la ronda 1. El cohete químico es y será por mucho tiempo el único capaz de sacarnos de la Tierra. Es el primer escalón y es insustituible. Si la primera ronda fue una paliza para la química, esta lo es aún más para el plasma. El ISP, nuestros kilómetros por litro, es donde la propulsión eléctrica demuestra su poder. Con un ISP de 450 segundos estás obligado a rutas lentas para ahorrar. Con un ISP de 5000 segundos el combustible deja de ser tu mayor problema. Puedes permitirte trayectorias de alta energía que acortan el viaje drásticamente. Veredicto de la ronda 2. En el vacío del espacio, lejos de la gravedad, el motor de plasma es el rey indiscutible. Su eficiencia redefine lo que es posible en velocidad y carga. Aquí es donde el sueño del plasma se topa con la realidad. Un cohete químico lleva toda su energía dentro y la libera y listo. Un motor de plasma, en cambio, tiene hambre. No de combustible, sino de electricidad. Y necesita muchísima. Para una misión tripulada rápida a Marte hablamos de megavatios de potencia eléctrica continua. Los paneles solares son una opción, pero a medida que te alejas del Sol, generan menos energía. Para generar megavatios cerca de Marte necesitas paneles del tamaño de un campo de fútbol, añadiendo una masa y complejidad enormes. Por eso hablar de propulsión de plasma es hablar de energía nuclear en el espacio. Y hay dos ideas principales. Primero, la propulsión térmica nuclear, que usa un reactor para calentar directamente un gas y expulsarlo. Es un híbrido, ofrece un ISP de unos 900 segundos, el doble que uno químico, pero muchos menos que uno de plasma. Programas como Draco de la NASA y DARPA exploraron esta vía, pero en 2025 fueron cancelados por un motivo muy terrenal: el dinero. Draco prometía un motor de propulsión térmica nuclear que podría duplicar la eficiencia de los químicos, pero el programa enfrentaba costes cada vez mayores y plazos que se alargaban. Al final, la NASA y DARPA decidieron que había alternativas más económicas y disponibles antes. ¿Para qué invertir miles de millones en desarrollar un reactor nuclear espacial si cohetes como el Starship, con reabastecimiento en órbita, pueden hacer trabajos similares por una fracción del coste? Es la realidad brutal de la exploración espacial. A veces lo óptimo técnicamente pierde contra lo viable económicamente. Luego tenemos también la propulsión eléctrica nuclear. Esta es la verdadera pareja de baile de un motor de plasma. Aquí un reactor de fisión no calienta el gas, sino que genera una cantidad enorme de electricidad. Y esa electricidad es la que alimenta los potentes motores de plasma, como los del MPD o el BASIRM. Esta combinación te da lo mejor de ambos mundos: la densidad energética casi infinita de la fisión y la increíble eficiencia del plasma. Tanto la NASA como otras agencias están invirtiendo en reactores de fisión espaciales, pero es un desafío brutal. Desarrollar un reactor ligero, seguro y fiable que funcione años sin mantenimiento es el gran obstáculo.
Pero no todo está perdido para la nuclear. Los reactores de propulsión eléctrica nuclear, los que alimentan motores de plasma, siguen en desarrollo activo. Son más versátiles, más eficientes y, aunque caros, son vistos como la única forma realista de alcanzar viajes rápidos tripulados a Marte. El veredicto de la ronda 3: el plasma depende de una fuente de energía masiva que para viajes rápidos solo puede ser nuclear. El desarrollo de reactores de fisión espaciales es el factor que decidirá cuándo se hará realidad el sueño del viaje de 30 días a Marte. Pero crear un motor de plasma que funcione miles de horas en el vacío del espacio no es solo cuestión de enchufarlo y esperar. Hay desafíos brutales que los ingenieros tienen que resolver, y algunos son tan extremos que parecen sacados de una novela de Asimov. Primero está el calor, mucho calor. Cuando calientas un gas a millones de grados Celsius, para convertirlo en plasma generas un calor infernal que tiene que ir a alguna parte. En la Tierra puedes usar ventiladores, radiadores con agua o dejar que el aire se lleve el calor. En el espacio no hay aire. El vacío es un aislante perfecto. La única forma de deshacerte del calor es mediante radiación térmica, emitiendo infrarrojos al vacío, y eso requiere radiadores enormes. El motor MPD de litio que la NASA probó en 2026 superó los 2800 grados Celsius en su electrodo central. Para que te hagas una idea, eso es más caliente que la lava de un volcán. Diseñar materiales que soporten esas temperaturas sin fundirse, agrietarse o deformarse durante años es un desafío brutal de ingeniería de materiales. El segundo problema es la erosión. Cuando aceleras iones a decenas de kilómetros por segundo, no solo los estás lanzando hacia afuera, algunos chocan contra las paredes del motor y cada choque arranca átomos del material. Es como un bombardeo microscópico constante que con el tiempo desgasta el motor desde dentro. En los propulsores de efecto Hall, el canal por donde pasa el plasma se va erosionando poco a poco. Para una misión corta no es problema, pero para un viaje a Marte de 23.000 horas de funcionamiento continuo, la erosión puede destruir el motor antes de llegar. La solución ha sido usar cerámicas avanzadas, como el nitruro de boro, y diseños de blindaje magnético, que crean campos magnéticos para alejar el plasma de las paredes. Y aquí es donde brilla el BASIRM. Al no tener electrodos físicos en contacto con el plasma, elimina de raíz el principal mecanismo de desgaste. El plasma flota suspendido por campos magnéticos sin tocar nada. Es como levitar la destrucción. Pero hay un tercer problema más sutil y flipante. Cuando el plasma bombardea las superficies cercanas al motor, no solo las erosiona, también arranca partículas que pueden viajar de vuelta y depositarse dentro del motor mismo, un fenómeno llamado backsputtering. Este material redepositado puede causar cortocircuitos eléctricos, cambiando las propiedades térmicas y ópticas de los componentes y, en el peor de los casos, dañando el propio propulsor. Para combatir esto, los ingenieros eligen cuidadosamente recubrimientos de control térmico que sean dieléctricos, o sea, no conductores, y resistentes a la erosión. Pero es una batalla constante entre el plasma que intentas controlar y el motor que intenta sobrevivir a él. Estos desafíos son reales y difíciles, pero no son insuperables. Cada año nuevos materiales, diseños más inteligentes y simulaciones por ordenador más precisas nos acercan a motores de plasma que puedan funcionar durante años sin fallar. Un motor químico funciona en el infierno, pero solo unos minutos. Un motor de plasma debe funcionar de forma continua durante miles de horas en condiciones también extremas. Una misión tripulada a Marte podría requerir más de 23.000 horas de funcionamiento. El problema histórico ha sido la erosión de los componentes por el bombardeo constante de iones. Sin embargo, los avances en materiales y diseños como el blindaje magnético, del cual tenemos un vídeo, aunque orientado a otro campo,
están alargando mucho su vida útil. Aquí es donde diseños sin electrodos como el BASIRM brillan, ya que eliminan de raíz el principal mecanismo de desgaste. Veredicto de la ronda 4. Aunque la durabilidad fue un reto, los nuevos materiales y diseños están convirtiendo las miles de horas de operación continua en un objetivo de ingeniería realista. Después de todo, el mapa real para conquistar Marte es claro, no señala a un ganador, sino a una hoja de ruta, usando la propulsión en varias etapas. La misión a Marte empezará en la Tierra, a lomos de un cohete químico superpesado, como el Sistema de Lanzamiento Espacial SLS de la NASA o el Starship de SpaceX. Su único trabajo, usar su fuerza bruta para poner en órbita las piezas de la nave interplanetaria. Una vez en órbita, ensamblada y lista, la nave encenderá su corazón, un reactor nuclear. La energía alimentará un conjunto de motores de plasma que durante semanas empujarán la nave de forma suave pero implacable, acortando el viaje de meses a semanas, protegiendo así a la tripulación. Al acercarse a Marte, los motores de plasma se usarán para frenar, pero para la inserción orbital final y el aterrizaje, la fuerza bruta volverá a ser necesaria. Se necesitarán cohetes químicos para posar a los astronautas de forma segura en el suelo marciano. Esta arquitectura híbrida es la solución óptima. Usa la fuerza bruta para luchar contra la gravedad y la eficiencia para conquistar la distancia. Los recientes avances son muy prometedores. La exitosa prueba del motor MPD de litio de la NASA en febrero de 2026, alcanzando 120 kilovatios de potencia, y el triunfal regreso de la misión Artemis II el 10 de abril de 2026, que llevó a 4 astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, demuestran que estamos en el umbral de una nueva era. Artemis II validó sistemas críticos de soporte vital, protección contra radiación y navegación en el espacio profundo, que serán esenciales para cualquier viaje a Marte. Estamos viendo la transición de la era de la fuerza bruta a la de la propulsión inteligente. Los cohetes químicos cavaron los cimientos. Ahora, los motores de plasma alimentados por el poder del átomo son la herramienta con la que construiremos las autopistas del sistema solar. La conquista de Marte será uno de los mayores logros de la historia y se construirá sobre esta mezcla de química y física. ¿Y ahora qué? ¿Crees que veremos humanos en Marte en la próxima década gracias a esta combinación de tecnologías? ¿Qué te emociona más? ¿El poder de un reactor nuclear en el espacio o la elegancia de un motor de plasma? Deja tu opinión en los comentarios, os leo. Y si te apasiona la tecnología, que está dando forma a nuestro futuro, y quieres más vídeos como este, puedes darle al me gusta. Si puedes, dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.